Hola, buenas noches. ¿Ahí se escucha bien? Alguien Sí, se que me escucha diga. Se perfecto. escucha. Perfecto, listo. Bueno, me presento. Mi nombre es Estefanía Guarnizo. Yo soy estudiante de medicina del séptimo semestre de la Universidad de los Andes. Y el día de hoy vamos a hablar de virus del papiloma humano. Específicamente vamos a hablar sobre las vacunas y un poquito de las generalidades del virus del papiloma humano. Primero, ¿listo? Entonces, empecemos. Entonces, hablemos del virus. Para saber sobre las vacunas hay que saber del virus. Entonces, el virus del papiloma humano es un virus de ADN de doble cadena con más de 20 genotipos y 200 genotipos identificados hasta la fecha. Se trata de la infección de transmisión sexual más común, que es responsable de una amplia gama de enfermedades, desde lesiones benignas, como los condinomas anogenitales, hasta lesiones precancerosas y varios tipos de cáncer. Entonces, hasta aquí ya sabemos que en realidad hay muchos genotipos y hay una gran variabilidad de este virus. Es decir, este mismo virus tiene diferentes proteínas que se expresan en su cápside y esto va a generar múltiples patologías. Entre ellas hay dos muy importantes, que son estos condilomas, que se conocen mejor como verrugas, y también lesiones precancerosas hasta un desarrollo de cáncer, que es algo que vamos a evaluar después. Su familia es la Papillomaviridae y tiene varios géneros de donde se derivan varias especies y de ahí sus genotipos. Tenemos el Papillomaviridae alfa, beta, gamma, nu, mu papillomavirus, cada una con 15 especies y cada una tiene sus diferentes genotipos, de ahí que tengamos tantos genotipos. Listo. Entonces, ya ahondando un poquito más en los genotipos, los que pertenecen al género alfa son los que están más asociados con el desarrollo de cáncer. Y los beta papilomavirus y el gamma papilomavirus suelen causar infecciones sin síntomas, aunque en personas inmunosuprimidas, como pacientes trasplantadas, con VIH o diferentes enfermedades que generen una inmunosupresión, ¿esto qué quiere decir? Que el sistema inmunológico no está respondiendo de forma adecuada. Puede generar papilomas cutáneos o aumentar el riesgo de cáncer. Entonces, aquí lo importante que tenemos que saber es que hay genotipos que son oncogénicos de alto riesgo, es decir, que tienen una alta probabilidad de generar cáncer, y hay otros que son de bajo riesgo. Los que están resaltados en la pantalla de color amarillo son los que me interesa que ustedes se aprendan por ahora, ¿cierto? Entonces, el 16 y el 18 son los más frecuentes asociados a este tipo de cáncer. ¿Cuáles tipos de cáncer? El cervical, el anal, el vaginal, el vulvar, el peniano, el orofaringio, las lesiones precursoras asociadas a estas. ¿Listo? ¿Por qué está resaltado el cervical? Porque es el que con más frecuencia se asocia a estos genotipos y es el más prevalente en términos de epidemiología. Y el orofaringio lo resalta también porque es uno que está adquiriendo aumento en su incidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que antes no teníamos tantos casos y ahora sí. ¿Listo? Y los tipos de bajo riesgo, que son los 6 y el 11, que están asociados a condilomas acuminados, papilomatosis laringio recurrente, que son las verrugas, lo que habíamos hablado de las verrugas. Y hay otros genotipos, digamos el 31, el 33, el 35, el 39 y todos los que ven ahí también son oncogénicos, solamente que no se ven tan frecuentes dentro de la población. Carcinogénicos probables, es decir, no estamos tan seguros si pueden generar cáncer cervical, que son el 68, el carcinogénico posible, que es el 5 y el 8, y otros que también son posibles. Listo, entonces hablemos un poquito de la epidemiología, pero me interesa que sepamos más la epidemiología de nuestro país, ¿cierto? Entonces, su incidencia está directamente relacionada con la actividad sexual, porque está muy relacionada con la transmisión por secreciones sexuales y el número de parejas sexuales. Es la infección de transmisión sexual más común y se estima que el 80% de la población se infectará alguna vez. Estos son estudios de Estados Unidos extrapolables a Latinoamérica, pero por lo que yo les decía era que quería que nos centráramos un poquito en Colombia. Entonces, centrémonos un poquito en Colombia. El PPH de alto riesgo en Colombia, es decir, los genotipos 16 y 18, se encuentran en una prevalencia, es decir, los casos que encontramos son del 55% al 63,4% de la población, teniendo en cuenta solamente mujeres en edad adulta. Ahora, la prevalencia en dos estudios específicos, uno que se encontró en Santander en el 2019 y otro en Medellín en el 2013, encuentran una prevalencia un poco más bajita, 21,1 y 28,1 respectivamente para cada lugar. Ahora, para cada genotipo encontramos estas dos prevalencias. Para el genotipo 16
tenemos 2,8% y para el genotipo 8 tenemos 0,42%. Esto teniendo en cuenta de todas las mujeres que están infectadas. Solamente esos dos genotipos, que ya sabemos que son los de alto riesgo de generar cáncer, que son los que nos interesan en realidad en este momento. Y de alto riesgo, dependiendo de la edad, cambia la cosa. Entonces, en mujeres de menores de 30 años tenemos una incidencia, una prevalencia, perdón, mayor con un 41,3 y en mujeres mayores de 30 años tenemos una incidencia menor de 15,5, que no es despreciable, sin embargo, es importante aclarar que en menores de 30 años tenemos una mayor prevalencia. Listo. Entonces, es importante saber, ya les hablé de que hay unos genotipos específicos que nos pueden generar cáncer, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la proporción? ¿Cierto? Entonces, la relación que existe entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino es del 100%. Y estas estadísticas están tomadas del National Cancer Institute y abajo les dejé también la bibliografía por si la quieren revisar, están ahí abajo. Es del 100% y esto en realidad tiene muchas implicaciones en términos de salud pública, porque como veremos después, con el esquema de vacunación es un cáncer que es completamente prevenible. El cáncer anal tiene un 87% de porcentaje atribuible. El cáncer orofaringio, como les decía, está en aumento. Antes no tenía tanta prevalencia y el porcentaje atribuible es del 20%. Y los carcinomas escamosos de vagina, vulva y pene tienen aproximadamente una asociación del 10 al 30%. Listo, entonces hablemos un poquito más de epidemiología. La infección suele ser temporal y en la mayoría de los casos se eliminan en menos de un año, es decir, que el sistema inmune de la persona lo puede evacuar de forma natural. Esa es la historia natural de la enfermedad. Se infecta y el sistema inmune logra evadir o pues sacar el virus del cuerpo. Sin embargo, en personas con el sistema inmunológico debilitado, con aquellas personas que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana o que han recibido un trasplante y están recibiendo medicamentos para que su sistema inmune baje, la eliminación del virus puede ser difícil. Es por esto que estas personas se consideran como una población a riesgo. En estos pacientes, la infección tiende a ser más persistente, con una duración media de aproximadamente 2 años. Entonces, la cronicidad de la enfermedad nos determina también cuáles son sus implicaciones. Es decir, a veces las múltiples infecciones coinciden con el periodo de lavado del virus y hace que se cronifique, es decir, que nunca salga del cuerpo el virus y que el cuerpo no se pueda defender. Entonces, esto nos va a generar unas implicaciones en las características clínicas o las manifestaciones de estos pacientes. La población a riesgo son personas con un sistema inmunológico debilitado, ya hablamos por qué. Quienes mantienen múltiples relaciones sexuales o tienen un elevado número de parejas sexuales también tienen riesgo, o pues mayor riesgo en general. Y esto por lo que les decía, el tiempo del lavado de la infección, es decir, el tiempo que se demora el cuerpo en sacar el virus, coincide con las múltiples reinfecciones que tiene la persona. Entonces, cuando estas dos cosas ocurren al mismo tiempo, la enfermedad puede convertirse en algo más crónico y el lavado no termina ocurriendo. Listo. Entonces hablemos un poquito de la historia natural de la enfermedad, que me interesa que sepan unas cosas muy específicas. El BPH infecta la capa basal del epitelio. ¿Esto qué quiere decir en términos más coloquiales? El epitelio son todas pues, estas capas que ven acá de células que conforman, digamos, la capa mucosa de la cervix. Y en este caso es la capa, digamos, que está más abajo en la imagen. Eso significa que sea la capa basal. El virus se replica y produce nuevos viriones que se liberan en la superficie y la mayoría de las infecciones se eliminan en unos 8 meses, que era lo que les decía. La infección se va a eliminar en un paciente que tiene unas defensas adecuadas. Y si persisten más de 2 años, puede volverse crónica. La persistencia requiere infectar células basales con capacidad proliferativa, es decir, estas capas basales tienen una capacidad proliferativa muy alta y el virus se aprovecha de eso, toma esa maquinaria y se replica un montón. Y esas zonas de transición epitelial son más vulnerables a la acción oncogénica del VPH de alto riesgo. Es decir, que infecte estas capas hace que ese virus sea muy efectivo causando cáncer, que es lo que él quiere, ¿no? Y acá nosotros tenemos una imagen. Entonces, tenemos el epitelio infectado y tenemos el epitelio normal, ¿cierto? El epitelio infectado está infectado desde la capa basal y ahí se pueden ver cómo se replican las proteínas moradas.
y eso genera una infección productiva, ¿no? Que produce muchas proteínas en este caso. Entonces, ¿cómo llegamos al cáncer? ¿Cierto? Entonces, hay dos proteínas que me interesa que sepan, L6 y L7. Estas son oncoproteínas. ¿Qué quiere decir eso? Que si se reproducen en este virus y si tienen la capacidad de utilizar la maquinaria de la célula epitelial para producir estas proteínas, tenemos un mayor riesgo de cáncer. Eso es lo que necesitamos saber. Y estos genotipos de alto riesgo, especialmente el BPH16, tienen mayor capacidad oncogénica de producir estas proteínas. Es por eso que estos genotipos, el 16 y el 18, que ya habíamos hablado antes, tienen una gran capacidad de generar cáncer porque producen esta proteína. Es importante saber que también estas proteínas están no solamente presentes en los de alto riesgo, sino que también los de bajo riesgo, sino que por el contrario, hay hay un mayor efecto de supresión de genes que son reguladores del ciclo celular, como el P53 y el PRBL. Pero en términos generales, básicamente estas dos proteínas generan un mayor riesgo de tener cáncer. Y aquí en la derecha pueden ver los cuatro tipos de lesiones. Entonces tenemos un epitelio normal en el cérvix, luego tenemos un epitelio de bajo grado, luego tenemos un epitelio de alto grado y un cáncer de cuello uterino. Entonces digamos que esto es transicional. Se dice que estas cuatro etapas pueden pasar en un largo tiempo, pueden pasar 20 años hasta que se llegue de un epitelio normal a una lesión de bajo grado, a una lesión de alto grado, hasta un cáncer. Pueden pasar hasta 20 años. Entonces digamos que la historia natural de esta enfermedad es larga y crónica. Entonces hablemos de las manifestaciones clínicas. A la izquierda tenemos estos condilomas que tienen estas características digitiformes, exofíticas, van a salir hacia afuera, tienen estas características verrucosas. Y a la derecha tenemos ya las cancerígenas, pero enfoquémonos en las benignas. Entonces, las lesiones no tratadas generan una remisión espontánea hasta en un 10 a 20% a 3 a 4 meses. Así como les hablaba antes, estas verrugas puede que no se traten en el 20% de los pacientes y pueden generar una remisión sin ningún tratamiento. Sin embargo, hay unas que necesitan remoción y también procesos de extracción, como por ejemplo con imiquimod, favorecen, es importante saber que estas lesiones, si bien son benignas, favorecen otras infecciones por VPH, es decir, reinfección de alto riesgo y también del virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, estas infecciones, si bien son benignas, son factores de riesgo para otras infecciones que no lo son. Y las lesiones intraepiteliales de bajo grado son completamente asintomáticas. Y esto es un mensaje que yo quiero que se lleven a la casa. Son completamente asintomáticas, no van a presentar síntomas. Y eso es grave en términos de salud pública, porque no hay un tamizaje en cuanto a síntomas que se pueda hacer. Pero sí hay otros tipos de tamizaje que vamos a hablar más adelante. No son visibles generalmente a simple vista, requieren el uso de microscopios y tensiones específicas, sobre todo de ácido acético y Lugol, y se asocian mucho a infecciones en la cavidad oral, vulva, pene, perine, ano y cuello uterino. Listo, entonces el diagnóstico se utiliza mucho para los procesos de tamizaje que les hablaba. Entonces, hay dos tipos. El diagnóstico primario, que son por el genoma, por ADN. Entonces, comprenden un grupo de ensayos cualitativos o semi-cuantitativos que utilizan diversas tecnologías para identificar la presencia o ausencia de tipos de VPH carcinogénicos. Y los resultados informan como positivo o negativo para tipos de VPH específicos. Entonces, te entregan un informe en donde te pueden decir los serotipos y te dice si eres positivo o no. Y la prueba de Papa Nicolau se utiliza para detectar cambios celulares o células anormales en el cuello uterino bajo microscopio, o la famosa citología. Las células del cuello uterino son extraídos para posteriormente ser analizados en un laboratorio para determinar si estas células lucen normales o hay lesiones de bajo grado o de alto grado o ya hay cáncer de cuello uterino. Entonces, la vacunación. Esta es la parte central de la presentación. Todo lo que les voy a presentar a continuación, o bueno, la mayoría de las cosas que les voy a presentar, está muy basado en este papel, que es el alcance de los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación. Esto es del Ministerio de Salud y es una estrategia que es muy reciente, desde octubre del 2024, que se denomina Colombia sin cáncer de cuello uterino. ¿Listo? Listo. Entonces, en Colombia tenemos a disposición dos tipos de vacunas desde agosto del 2002.
Está Gardasil 9 y Cervarix. ¿Listo? Entonces tenemos una vacuna tetravalente contra cuatro tipos de genotipos, de cuatro tipos, sí, de genotipos del VPH, que son los que ya hablamos desde el principio. Entonces tenemos el 6 y el 11, el 16 y el 18, que son basados en proteínas muy parecidas a la del virus, con ayudantes de hidróxido fosfato de aluminio, y antes se aplicaban en un esquema de tres dosis, de 0, 2 y 6 meses, que seguramente es el que muchos de nosotras, pues, de nuestra edad, lo tienen cuando el gobierno lo aplicó en el 2012. Y el Cervarix, que es una vacuna bivalente que tiene solamente las dos genotipos de alto riesgo, el 16 y el 18, y tiene esquemas igual de tres dosis en ese momento, en agosto del 2012, porque esto ha cambiado, entonces se los voy a mostrar igual después, que son de 0 en el mes 0, en el primer mes y en el sexto mes. Listo, entonces la vacunación. La vacunación contra el virus del papiloma humano se incluyó en el PAI, el programa de ampliado de inmunización, en el 2012. Para ese año, el 97% de las niñas y mujeres entre 9 y 17 años recibieron la primera dosis de este biológico, y el 94% del total de este grupo poblacional recibieron su segunda dosis, como lo pueden ver en esta gráfica que les muestro a la derecha. Esto en realidad fue muy, muy bueno. El alcance que tuvo esta vacuna en términos de cobertura a nivel nacional en Colombia fue exorbitante. 97% y 94% para la segunda dosis es un montón. Y como lo pueden ver, solamente hay dos barras. La primera es de niñas en la primera dosis y la segunda es en las niñas en la segunda dosis, porque solo fue hasta el 2023 que se empieza a ampliar esto para los niños en Colombia. ¿Listo? Y otra cosa que también podemos ver es que hay una tendencia tristemente a la baja. Entonces, en el año 2013, la segunda dosis era del 57%. En el 2014 la segunda dosis baja al 28%, y como pueden ver, en realidad hay una bajada muy, muy grande en los siguientes 2 años. Y les voy a hablar un poquito de por qué ocurrió esto y por qué sigue ocurriendo, porque en realidad, como ven, no ha subido significativamente. Entonces, como les decía antes, la vacunación tiene un cambio drástico luego en octubre del 2024, en donde, según estudios clínicos que se realizaron, se dieron cuenta que no había una diferencia si se aplicaba una tetravalente en una única dosis a comparación de las niñas que tenían tres dosis. Es por eso que el gobierno colombiano decide solamente aplicarlo por una dosis. Este es el esquema de vacunación contra el VPH en Colombia que rige al día de hoy, desde el 1 de octubre de 2024. Entonces, tenemos una única dosis para esta población. Niños de 9 a 17 años. Esto es lo nuevo. Antes no se le aplicaba a los niños. Niñas de 9 a 17 años. Y a partir del 30 de septiembre de 2023, el esquema de vacunación es de dosis única, porque representa la misma efectividad en términos de tres dosis a una dosis. Y solamente se le garantiza dos dosis en un intervalo de 0 a 6 meses en estas condiciones. Pacientes inmunosuprimidos, niñas inmunosuprimidas que hayan recibido primera dosis entre 9 a 17 años, y niños inmunosuprimidos que hayan recibido ya su primera dosis en este rango de edad. Hablemos un poquito de las contraindicaciones y las interacciones de esta vacuna. Entonces, las contraindicaciones son dos muy específicas. Si hay una hipersensibilidad a los principios activos o cualquiera de los excipientes. Por ejemplo, yo les mostré que estas vacunas venían con aluminio. Si una persona tiene una alergia al aluminio, no se puede vacunar contra el VPH. Anafilaxia a dosis previas de vacunas contra el VPH, es decir, si ha presentado una reacción alérgica a una vacuna en su primera dosis, no puede aplicarse otra dosis. Sin embargo, como vemos, ya tenemos una única dosis, entonces esto aplicaría más como la población inmunocomprometida. Y las interacciones, es importante saber que la vacuna contra el VPH no interfiere con la respuesta inmune a vacunas inactivas o vacunas de microorganismos vivos, por lo que se puede administrar en cualquier momento, antes, después o de forma simultánea con otras vacunas, analgésicos o antibióticos. Hablemos de la efectividad de la vacuna. Entonces, según un estudio en el New England Medicine Journal, se encontró en una población de 1.672.000 niñas, ahí tengo la población a la derecha, en Suecia, entre los 10 y 30 años de edad, una efectividad bastante importante.
Entonces, aquí a la izquierda tenemos una gráfica que nos muestra en el eje Y el número de años que se le siguió a estas mujeres. Es decir, la edad en la que tenían estas mujeres al momento del estudio. Tenemos mujeres entre los 18, 20, 22 años, 24, 26, 28 y 30. Hasta los 30 años se aceptaban en la población de estudio, ¿cierto? Y la incidencia, en el eje Y tenemos la incidencia de cáncer de cuello uterino en casos por 100.000 personas. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, entre la edad de los 18 a los 24 años no hay una diferencia significativa en la presentación de cáncer de cuello uterino entre las personas que tenían vacuna y no vacuna. Pero es hasta los 24, hasta los 30, que se genera una elevación muy significativa de la incidencia, es decir, los nuevos casos de cáncer de cuello uterino de las no vacunadas. Como pueden ver, la gráfica naranja presenta un aumento muy importante, aproximadamente 94-97 casos por 10.000 personas con respecto a las que sí fueron vacunadas, que presentan casos mucho menores. Y en cuanto a la diferencia entre las que fueron vacunadas entre los 17 y los 30 años a menos de 17 años, también hay una diferencia significativa. Como pueden ver, la gráfica de las mujeres que fueron vacunadas cuando tenían menos de 17 años tienen gran menor incidencia, como menos incidencia en realidad, de casos de cáncer de cuello uterino. Entonces, esto nos da una idea de no solo de la efectividad de la vacuna, sino también de por qué se eligió que en Colombia la edad de vacunación fuera esa. Listo, entonces hablemos un poquito de la acogida. Como yo les había mostrado, en el 2014 la vacunación, el porcentaje de vacunación en Colombia disminuyó un montón. Y esto fue por un caso que seguramente la mayoría de ustedes conocen, que fue por un caso en el Carmen de Bolívar, que según el informe quincenal epidemiológico nacional, en el 2014, 15 niñas con edades entre 11 y 17 años fueron atendidas en el servicio de urgencias en el Hospital Nuestra Señora del Carmen del municipio por presentar un cuadro clínico caracterizado por taquicardia, dificultad respiratoria, parestesias de adormecimiento de manos y piernas. Los antecedentes en común de este grupo de estudiantes fueron el consumo de agua en bolsa y alimentos, así como la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el VPH durante el mes de marzo de 2014. Según el informe quincenal epidemiológico, el gobierno nacional se encargó de evaluar cuáles eran las posibles causas de que 15 niñas al mismo tiempo hubieran presentado este síndrome clínico. Evaluaron la comida del colegio, el agua potable, todas las condiciones que podían tener en común estas niñas. Y como pueden ver a la derecha, y ahí les dejo la bibliografía, esto está completamente extraído directo de la conclusión epidemiológica del gobierno nacional. No se encontró una relación entre la presentación del evento de interés en salud pública y la aplicación de esta vacuna. Sin embargo, toda esta evento mediático que seguramente conocimos en ese año generó una baja acogida y lamentablemente toda la ganancia que se tuvo en el 2012 de la vacunación del VPH bajó un montón, sobre todo para la segunda dosis. Y pues en realidad aquí les dejo un estudio en el 2008 que encontré que nos habla de que hay mucho trabajo por hacer, no solamente en términos de la parte científica, sino la parte social. Las vacunas funcionan, tienen grandes muestras de efectividad, el cáncer de cuello uterino en nuestro país tiene una alta prevalencia y, como les mostré antes, tiene una alta tasa de efectividad en su prevención en cuanto a la vacuna. Pero este trabajo en el 2008 encontró que con una participación de 95% de padres de adolescentes en 4 regiones de nuestro país, encontró que en colegios oficiales estaban dispuestos a vacunar a la edad de 12 años y harían un esfuerzo frente a los altos costos de esta vacuna, pero vacunar a esta edad para prevenir una infección de transmisión sexual genera resistencia. Y los padres de colegios privados expresaron una menor aceptabilidad de la vacuna, incluso en 2 regiones, que fue relacionado con el riesgo de promover la promiscuidad en Manizales y en Bogotá. Entonces, esto nos habla en realidad de que en términos sociales hay mucho trabajo por hacer en cuanto a la ac- accesibilidad, y no solo la accesibilidad, sino la acogida que tiene esta vacuna. Como pueden ver, para el año 2023 en realidad
las tasas de vacunación comparadas con el 2012 no llegan ni a la mitad. Y esto, mi invitación es a pensar un poquito sobre cuáles son las razones y cuáles son estos determinantes sociales que están haciendo que las niñas de nuestro país y los niños no reciban esta vacuna que pueda prevenir un cáncer que es tan prevalente. Y aquí está la bibliografía y un mensaje que les tenía aquí. Ya, me despido. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta estoy abierta a responderla. Y si no la sé, pues preguntamos. Creo que no hay preguntas, pero igual es que no sé si me dejan ahí o sea, si alguien levanta la mano no lo puedo ver. Entonces, pero creo que no hay preguntas. Igual, entonces, sí, no. Igual sí, no hay problema si abren el micrófono o algo así. Listo. Creo que esta charla va a quedar grabada y si, pues, si alguien tiene alguna pregunta, lo que les digo, seguramente si no la sé o algo así, le podemos preguntar a alguien que lo sepa. Y nada, esto la verdad es una invitación a que sí que nos hagamos esa pregunta, porque las tasas de vacunación de VPH en nuestro país son tan bajas y qué podemos hacer para cambiar esto, qué, qué podemos hacer como médicos generales para poder concientizar más sobre esto y generar una prevención en términos de atención primaria y prevención primaria, que es algo que podemos hacer para evitar algo tan catastrófico como es el cáncer de cuello uterino. Sí, Tefa, de verdad, muchísimas gracias por esta charla. De verdad se nota mucho la investigación y el trabajo detrás. Y pues por parte de toda la Junta, de verdad estamos muy agradecidas contigo que pues hayas tomado el tiempo para preparar este tema. De verdad, súper actualizada la información, súper bien explicada las vacunas y pues muchas gracias por esa reflexión final que nos dejas. Ay, no, gracias a ustedes, de verdad, siempre es chévere estar abiertos como a hablar de estas cosas. Y nada, espero que tengan una buena noche, que descansen y que tengan un buen final de semestre a todos.